principal problema es el crimen organizado, las bandas delincuenciales. En ese sentido, bueno, el señor Godoy ha planteado otra cuestión, una carencia o una falla en el abordaje. Pero en este sentido, de acuerdo a esa pregunta, ¿qué creen ustedes entonces que ha fallado en el abordaje de este problema? Porque ahora tenemos, o tienen ustedes esta percepción de que existe tanto crecimiento en el crimen organizado. ¿Cuál es el punto de falla que ustedes encuentran en esto? Mire, como decía nuestro compañero aquí panelista, el abordaje, el combate hacia el crimen, hacia la delincuencia, hacia el problema de inseguridad, porque solo hablamos de fortalecer la policía, yo estoy hablando de fortalecer la fiscalía, los centros penales, y eso es nada más combate, represión. Pero de hace tiempo veníamos diciendo de ciertas leyes que por política no han salido, como por ejemplo la ley de contravenciones administrativas. La ley de contravenciones administrativas, que yo le he llamado una ley de convivencia social, y ponía ejemplos de personas que tal vez que por pleitos entre vecinos, que algo que pudo resolver la ley, llegaron a darse de golpe y después a matarse. Hablaba también, tenemos de los 262 municipios, también tenemos escuelas municipales. ¿Por qué no poner a cierta hora o cierto sector de los niños problemas? Para que desde ese momento, digo niños problemas, no digo niños que ya han delinquido, porque aquí el niño comienza a dar problemas en la escuela, comienza a cometer faltas graves, delinque, y de ahí ya no se sale, porque nuestros sistemas de rehabilitación, de recuperación de jóvenes nunca han existido. El que cayó en la delincuencia escasamente, solo porque Dios los toca a ellos, no sale de la espiral de violencia. Estamos hablando de las cárceles en las que hay que ponerles más seguridad en la Fuerza Armada. ¿La Fuerza Armada para qué? Para hacer más duro ese sistema, para que no salgan las órdenes, etcétera. Pero ¿qué hablamos de rehabilitación? Entonces, quiere decir que va a llegar un momento aquí que hay que hacer más cárceles, porque solo vamos a estar metiendo, pero no vamos a estar evitando que entren, ni estamos permitiendo que salgan reinsertados, no solamente rehabilitados, reinsertados a la población. Entonces, solo estamos llenando la buchaca, que llamémosle, de problemas, pero no estamos evitándolo, ni lo estamos, rehabilitando. Ese es el problema. Bueno, yo consideraría que tal vez la política de cada institución que tienen que hacer políticas públicas, políticas de persecución penal, en el caso concreto de la Fiscalía, y cómo se aborda el fenómeno delincuencial, si se va a abordar en el caso de la Fiscalía, por territorio, por delito, y la política de persecución, cuál es el uso de las facultades constitucionales, hacer uso adecuado de los recursos, tanto humanos como de infraestructura, para la persecución de ciertos delitos. Entonces, las instituciones tienen que hacer ese abordaje de acuerdo a los recursos con que tienen y focalizarlo donde más se necesita ese recurso. Si, por ejemplo, lo enfocamos desde un punto de vista de territorio, tenemos que mover los recursos hacia ese territorio en concreto. Y si también lo enfocamos desde la tipología del delito, tenemos que atacar el delito donde se está dando mayor incidencia delincuencial. Entonces, las instituciones, la política criminal, los legisladores la hacen creando leyes para atacar el fenómeno delincuencial, ver qué conductas se tipifican y sancionan como delitos, y las instituciones también hacer uso de los recursos de acuerdo a sus facultades constitucionales para el abordaje de la delincuencia en determinado momento, porque puede ser que ahorita tengamos el fenómeno que lo está mal golpeando a la sociedad como homicidios y extorsiones, pero puede ser mañana que ya no tengamos extorsiones, para citar un caso hipotético, y surja otro delito, como lo mencionó aquí el licenciado, que puede ser un delito de tráfico de órganos, que aquí no hemos tenido mucho, como en otros países europeos o de Estados Unidos. Entonces, el abordaje se tiene que hacer de acuerdo a la realidad que esté viviendo el país en determinado momento. Ahí es donde hay que hacer un giro de paradigma en el abordaje, ¿verdad?
primer lugar, separar conceptualmente si lo que se va a combatir es delincuencia o violencia, ¿verdad? Porque la fundamentación de la delincuencia es la violencia, ¿verdad? Cuando uno ya quiere prevenir delincuencia, ya está fuera de la solución, ¿verdad? En sociedades como las nuestras. Lo interesante sería hacer investigaciones científicas serias sobre cuáles son las causalidades de violencia en el país. Y hay teorías básicas, por ejemplo, la teoría de la inequidad del poder, ¿verdad?, que tiene una base antropológica que explica que la inequidad en las relaciones de poder en una sociedad son causalidades de violencia, y si eso no se controla es delincuencia. En 3-4 años es delincuencia. Las teorías que explican, por ejemplo, esta teoría de Texas sobre la humillación y la vergüenza como base del homicidio, por ejemplo, y del femicidio, que está vinculado a cómo los sentimientos grupales de humillación pueden generar violencia y desbordarse en delincuencia, ¿verdad? Las teorías que explican, por ejemplo, los aprendizajes sociales o vicarios de la violencia, que nos dicen que por cada homicidio hoy vamos a tener 10 en los próximos 20 años. Imagínense la cifra. Y que por cada víctima hoy vamos a tener 30 personas con probabilidades de involucrarse en actos delictivos en los próximos 30 años. Imagínense. Eso es terrible, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con abogados, insisto, ni con fiscales, ni con policías. ¿Quiénes tendrían que estar bien? La primera barrera de defensa en materia de seguridad de un país es el Ministerio Social, que tiene que ver con las vulnerabilidades para asegurar la vida de las personas. Es decir, dar trabajo, comida, ¿verdad? Un país que no tiene trabajo, comida y salud, ¿verdad?, es penetrado por las mafias y los poderes fácticos del crimen organizado. Esa es una frontera fundamental que si no se aborda, vamos a seguir insistiendo en estrategias de políticas públicas que ya vimos que no funcionan. Y no funcionan porque haya malos policías o malos jueces o malos fiscales. No funcionan porque el crimen y la violencia ha traspasado las capacidades institucionales. Para poder hacer frente desde la perspectiva de seguridad pública hoy en El Salvador, necesitaríamos una fiscalía 10 veces más grande que la que tiene ahora, una policía 5 veces más grande que la que tenemos ahora, y una fuerza armada desplegada en el territorio, haciendo tareas de seguridad nacional en función de seguridad pública. Estos son ingenierías diferentes a las que se han estado trabajando hasta ahora.